En las profundidades del Océano Pacífico, en un lugar donde el agua hierve, el azufre burbujea y la vida parece imposible, sucede algo que desafía la lógica, la ciencia y la naturaleza misma. Un volcán activo, rugiente bajo el mar, expulsa gases tóxicos, lava y muerte. Y sin embargo, dentro de su cráter, entre burbujas de ácido y temperaturas extremas, vive algo impensable. No criaturas diminutas, no microbios, sino tiburones. Sí, tiburones reales, nadando dentro de un volcán en erupción. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué clase de criatura puede adaptarse a un infierno líquido? Y lo más inquietante, ¿qué más puede estar sobreviviendo donde se supone que nada debería vivir? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es ciencia ficción, es un misterio real, uno que los científicos aún no logran descifrar. En medio del Pacífico Sur, un lugar paradisíaco por fuera, pero con uno de los secretos más inquietantes del planeta bajo sus aguas, el volcán submarino Cabachi. Este no es cualquier volcán. Cabachi está activo, muy activo, con erupciones frecuentes, gases venenosos, temperaturas altísimas y una presión capaz de aplastar submarinos. Su nombre proviene de los de la guerra, y con razón. Es un lugar donde ningún ser humano podría sobrevivir más de unos segundos. Por eso, en 2015, cuando un grupo de investigadores decidió enviar una cámara resistente al calor dentro del cráter, no esperaban encontrar vida. Menos aún, vida de gran tamaño. Pero lo que grabaron les dejó sin aliento. La cámara descendió lentamente por el flanco del volcán. Al principio, solo burbujas, sedimentos, silencio. Luego, algo se movió, una sombra, una figura alargada, luego otra. Y entonces, la imagen fue clara. Un tiburón martillo, nadando como si nada, dentro del cráter de un volcán activo. Poco después, otro tiburón, esta vez sedoso, apareció en cuadro. No eran ilusiones, no eran fallas en la cámara, eran reales, tiburones. En el interior de uno de los lugares más hostiles del planeta. La comunidad científica quedó desconcertada. En teoría, ningún tiburón debería resistir esas condiciones. El agua alrededor del cráter está cargada de dióxido de carbono, metales pesados, ácido sulfúrico. Además, la temperatura y el pH cambian drásticamente en segundos. Y sin embargo, estos tiburones parecen nadar tranquilamente, como si estuvieran en un acuario. Entonces surgieron las preguntas. ¿Cómo respiran en ese ambiente? ¿Cómo manejan el cambio constante de temperatura? ¿Qué comen ahí dentro? Algunos expertos sugieren que estas especies podrían haber desarrollado adaptaciones únicas, tal vez branquias más resistentes, un sistema inmunológico fuera de lo común o incluso una tolerancia a condiciones que matarían a cualquier otro pez. Otros creen que estos tiburones están ahí solo en ciertos momentos, cuando la actividad volcánica disminuye, pero nadie lo sabe con certeza, porque nadie ha podido volver a estudiar el cráter de cerca. La presencia de tiburones implica algo más grande. Si hay depredadores, debe haber presas, y si hay presas, debe existir todo un ecosistema dentro del volcán. ¿Significa esto que hay criaturas aún no descubiertas viviendo allí abajo? ¿Podrían existir especies únicas, adaptadas a un mundo que combina fuego y agua? Es posible. De hecho, en otras partes del mundo, como en las chimeneas hidrotermales del océano, se han descubierto comunidades enteras de organismos que sobreviven sin luz solar, alimentándose de compuestos químicos. ¿Y si Cabachi fuera algo similar? ¿Un laboratorio natural donde la vida desafía todas las reglas conocidas? Este descubrimiento ha abierto un debate fascinante. ¿Podría la vida estar evolucionando en lugares donde nunca pensamos buscar? Si tiburones pueden sobrevivir dentro de un volcán,
¿Qué impide que existan otros animales aún más extraños, en cuevas submarinas, lagos ácidos o debajo del hielo antártico? ¿Podrían estas criaturas, adaptadas al extremo, ser las futuras dominantes si el mundo cambia drásticamente? La Tierra ha pasado por cataclismos, glaciaciones, eras de fuego y hielo. Tal vez la clave de la supervivencia no está en la fuerza ni en la inteligencia, sino en la capacidad de adaptarse a lo imposible. Desde aquel video en 2015, pocos han intentado volver al cráter. Las condiciones siguen siendo letales y la tecnología aún no es lo suficientemente segura para exploraciones prolongadas. Eso ha dejado un enorme misterio abierto. ¿Qué más hay ahí abajo? ¿Por qué están esos tiburones allí? ¿Qué secretos guarda el volcán Cava? Una subespecie completamente nueva. ¿Y si están evolucionando en aislamiento desde hace miles de años? O peor, ¿y si nosotros somos los intrusos en un mundo que no entendemos? Otra teoría sugiere que los tiburones no viven permanentemente dentro del cráter, sino que entran cuando la actividad volcánica disminuye. El volcán no está siempre en erupción. Hay períodos de calma relativa. Durante esos lapsos los tiburones podrían buscar alimento, refugiarse de depredadores más grandes, usar el entorno cálido para procesos biológicos como digestión o reproducción. Si hay depredadores como los tiburones, debe haber presas. Algunos investigadores sugieren que dentro del cráter podría existir un ecosistema completo: peces, moluscos y crustáceos adaptados al ambiente volcánico, microorganismos similares a los que viven en chimeneas hidrotermales. Posibles nuevas especies nunca antes vistas. Esto haría del cráter un supermercado oculto para los tiburones. Los tiburones martillo y los tiburones sedosos, las especies vistas en Cavachi, son conocidos por su resistencia a entornos difíciles y su capacidad de adaptación. Algunos científicos creen que simplemente están mejor preparados que otros peces para soportar cambios bruscos de pH, altas concentraciones de azufre, fluctuaciones térmicas intensas. Esto no implicaría mutaciones recientes, sino que ya venían preparados de fábrica, por así decirlo. Otra posibilidad es que estos tiburones estén siguiendo rutas migratorias que casualmente pasan por el cráter y lo exploran de forma breve o accidental. También podrían usarlo como parte de un comportamiento aún no comprendido. Tal vez un ritual de apareamiento, una forma de marcar territorio. El océano es vasto, oscuro, inexplorado. Y ahora sabemos que incluso en sus lugares más infernales, la vida se abre camino. Los tiburones del volcán no solo nadan en aguas imposibles, nadan en el límite mismo del conocimiento humano. Estamos listos para descubrir lo que hay más allá. ¿O hay cosas que es mejor dejar en el misterio? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estos tiburones son parte de una nueva etapa evolutiva? ¿O simplemente hemos subestimado la capacidad de la naturaleza para adaptarse? Y si este misterio te atrapó tanto como a mí, no olvides suscribirte, porque lo que viene es aún más salvaje.